Recuerdan que habíamos visto, vamos a ver, vamos a ver esto. ¿Se ve el compartido ahí? Ahí está. Sí, se ve. Bueno, nosotros habíamos hablado de estas técnicas que íbamos a repasar, ¿no? Como a comentar un poquito para que ustedes tengan noción que existen, nada más. Es a modo de un punteo, que son las técnicas en las que, digamos, se respalda el mantenimiento predictivo en esto de ir verificando las funciones. Recuerden siempre eso de las funciones de los equipos. Recuerden siempre eso porque de RCM para acá, ¿no? Como que nosotros hicimos un cambio ampliamos un poco el concepto del mantenimiento a no solo hacer mantenimiento, esperen que tengo que entrar y salir para ir agregando, que no hacemos mantenimiento solamente para preservar los equipos, ¿sí? Y su aptitud, sino que lo que tenemos que enfocarnos son en las funciones de los equipos, ¿sí? Que eso es lo que realmente nosotros queremos tener bajo control y mantener su aptitud. Entonces, en el concepto tercera, cuarta generación, esto del mantenimiento predictivo se sostiene en un montón de cuestiones que tienen que ver, bueno, cómo controlo yo los equipos, ¿sí? Durante su funcionamiento para ir garantizándome que las variables que estoy controlando se encuentren en un rango aceptable. Recuerden que no es una línea la que verificamos, sino un rango, ¿no? Para todas esas cuestiones, vimos, por ejemplo, el tema del análisis de lubricantes o de aceites, vimos la termografía, cada una en su nicho, ¿sí? Atiende a algunas especificidades dentro de la industria. Hoy vamos a ver un poquito así, digamos, muy por arriba para qué se usa el análisis de vibraciones, o mejor dicho, qué es lo que intenta evitar de algunas posibles fallas que pueden aparecer, sobre todo en maquinarias rodantes, ¿no? Cuando digo maquinarias rodantes o piezas rodantes, hablamos de casi el 90% de las partes componentes de un equipo, de lo que se llaman las cadenas cinemáticas, ¿no? Las cadenas de movimiento. El 90% está impulsado por las partes giratorias. Entonces, esta técnica, si bien no es exclusiva de estas cuestiones digamos, de dispositivos que están rotando unos contra otros en movimiento relativo o entre sí, ¿no? Porque podría ser un tren de engranajes también, donde ambas piezas están girando, es una de las técnicas más confiables a la hora de verificar fallas tempranas. ¿Se acuerdan esa curva que habíamos visto? Donde había un punto, ¿sí? En el declive de la curva que empezaba a indicar un fallo potencial, y ahí se empieza a controlar de manera más exhaustiva para tratar de acercarnos a una zona crítica, ¿sí? Y recién ahí intervenir el equipo. Esto claramente, del análisis de vibraciones, tiene muchísimas cosas a favor y algunas cosas que no son desventajas, pero que sí tienen que ver con la capacitación que tenemos que hacer con el personal si fuese interno, ¿sí? Y obviamente la adquisición de los equipos específicos digamos, para hacer los relevamientos y las inspecciones. Generalmente, salvo que sean empresas, digamos, con una especificidad de conocimiento, que ya tengan incorporado personal capacitado y el equipamiento adecuado,
Hay un montón de empresas, yo les cito una y después les voy a compartir un link para que lo miren, por si quieren profundizarlo, lo digo, porque esto va a ser, digamos, como un repaso de aquellas cosas que se pueden verificar a través del análisis de vibraciones. Hay muchas empresas que se dedican al diagnóstico predictivo y que prestan servicios. Si recuerdan, en algún momento nosotros, cuando hablamos de la organización de mantenimiento y dijimos que teníamos una batería de inputs, ¿no?, dentro de nuestro sector, y que de ahí salía o deberían salir dos o tres, mejor dicho, tres condiciones básicas. Una era obviamente nuestro conocimiento de los equipos, nuestro listado de los equipos, nuestro plan de mantenimiento, nuestra plantilla operativa, nuestros recursos económicos para la compra de herramental y también de la contratación de servicios. Bueno, uno de estos servicios, ¿sí?, está ligado justamente al mantenimiento predictivo por un lado y por el otro lado al mantenimiento preventivo de lo que podrían ser equipos de seguridad, ¿no? Toda la parte de verificación de las redes de incendios, de los equipos bajo presión, ¿no? Que también es un tema legal, obviamente, ambas de las dos cosas que estoy citando. Entonces, bueno, en esa partecita donde tenemos ese budget o ese presupuesto destinado a la adquisición de servicios, uno podría ser este. Cuando digo este, hablo de la contratación de una empresa o de más de una empresa. Hay algunas que están totalmente dedicadas, por ejemplo, al tema de análisis de vibraciones. Hay otras que atienden mucho más técnicas, ¿no? La termografía, ultrasonidos, tintas penetrantes, Magnaflux. Después vamos a, si tenemos tiempo y yo llego bien, las vamos a enumerar. Con respecto al análisis de vibraciones, digo que junto con la termografía son como las dos técnicas más utilizadas y que han cobrado más participación en esto de las empresas que reconocen el mantenimiento predictivo un activo, ¿sí?, de su plan de negocios. Cuando digo plan de negocios, está también relacionado con esa idea que hablábamos antes de que el mantenimiento lo hacemos para la preservación de las funciones, que son las que nosotros entendemos que son las importantes y que deberían garantizarnos en nuestra planta dos o tres cosas. Vamos a poner tres. Una es la disponibilidad de los equipos, la disponibilidad de las funciones de los equipos. La otra es la confiabilidad, ¿sí? No solo que estén disponibles, que sean confiables en su funcionamiento. Y la otra es el estado de seguridad, ¿no? Entonces, en esta técnica en particular, o mejor dicho, con esta técnica en particular, se van a poder ver algunos de esas múltiples condiciones de falla que tienen los equipos rodantes y que tienen que ver con estas básicamente. Cuando digo básicamente, cada una de ellas entraña también, digamos, como un subgrupo de fallas provocadas por o de causas que provocan estas fallas. Esperen que seguimos admitiendo. Y vamos a nombrarlas, ¿no? El desbalanceo, la desalineación, el juego mecánico o lo que se llama holgura entre eje y agujero. Después lo vamos a ver un poquitito en detalle cuando avancemos. La soltura estructural, o sea, cuando un equipo pierde sus anclajes, la confiabilidad de sus anclajes y empieza a tener movimiento sobre sus bases. Las excentricidades de algunas piezas rodantes, ¿sí?, que pueden ser poleas o pueden ser engranajes, un rotor o un eje, ¿sí?, con una deflexión, ahí dice pandeado. El concepto de pandeo tiene una característica, ¿no?, que tiene que ver con la longitud respecto del diámetro, ¿no? Pongámoslo pandeado o flexionado.
fallas en engranajes, en cajas de engranajes, en transmisiones. Los engranajes no solamente trabajan en cajas del tipo reductora, sino también en transmisiones de movimientos, correas, ahí lo expresa como bandas, generalmente se conoce como bandas, o correas, y fallas en rodamientos, ¿sí? Después, cuando veamos un poquito de lubricación, vamos a hacer, digamos, alguna especificidad sobre lo que es la lubricación de los rodamientos y la importancia de la lubricación en los rodamientos. Bueno, el primer punto que, digamos, que se puede registrar, yo les voy a decir que acá, al lado de cada figura que muestra, digamos, o que intenta graficar de qué estamos hablando desde el punto de vista de la pieza en cuestión, hay una explicación, ¿sí?, de cómo se vería en un gráfico, en un analizador de vibraciones a través de sus transductores que están colocados en la máquina, en las zonas de contacto donde un especialista reconoce que tiene que poner los sensores para tratar de verificar ese tipo de... A ver, verificar no, intentar buscar si hay alguna anomalía, ¿no? Entonces, esa figurita que les va a aparecer al costado de la imagen esta gráfica es qué tipo de pico y en qué punto, ¿sí? Ahí dice 1 por radial, está hablando de las revoluciones por segundo, ¿no? Entonces, cada uno de esos grafiquitos de frecuencia que no vienen al caso, están así porque cuando armamos la presentación entendimos que estas figuras eran importantes de verlas en conjunto. Yo intenté achicar la presentación para que sea una cuestión más de comentario, más que de profundidad en el tema de la técnica, porque ninguno de nosotros, ni siquiera yo, soy un especialista en análisis de vibraciones. He contratado muchas empresas a lo largo del tiempo para hacer análisis de vibraciones. Me tocó alguna vez, digamos, hacer unas mediciones que ya estaban pautadas y que ya más o menos tenía idea de cómo se medía y qué era lo que se tenía que ir a buscar, pero estoy totalmente lejos de ser un experto en esto, ¿sí? Y como nosotros, más de ser expertos en cuestiones por ahí específicas, somos los que deberíamos saber que si vamos a encarar un plan de mantenimiento, tenemos una planta de cierta complejidad y queremos adoptar dentro de nuestra planificación tareas predictivas, bueno, sepan que hay un puñado importante de técnicas con las que se puede sostener un plan de mantenimiento predictivo. Obviamente va a tener que ver con el tipo de equipos que tengamos, ¿no? Si tenemos equipos rodantes o muchos equipos rodantes, ¿sí?, una planta importante, es muchísimo más conveniente, ¿sí?, hacer una contratación, porque eso nos va a permitir tener a nuestra dotación de personal a disposición del plan en términos de que cuando haya que, digamos, que acudir a una función de mantenimiento, lo tengamos disponible para eso en el momento que haga falta, y no disgregados tal vez haciendo algo que no conocemos y que digamos, su curva de conocimientos es importante. Aparte, así como les conté que el análisis de aceites o lo que se llama los códigos de limpieza ISO tienen que ver con normas internacionales que hay que conocer perfectamente, ¿sí?, y que las que los conocen son las empresas que brindan el servicio, que tienen laboratorios y tienen digamos, el equipamiento necesario para hacer ese tipo de estudios. Acá es lo mismo, nosotros podemos jugar a aprender, ¿sí?, viendo cómo trabajan estas personas, en el supuesto que tengamos alguna posibilidad de hacerlo, ¿sí?, y de ir incorporando conocimientos. Yo lo que hacía era poner alguna de las personas de la plantilla de mantenimiento de mi grupo de trabajo,
¿sí? Hacer las recorridas, obviamente era una persona de mantenimiento electromecánico, hacer las recorridas con la empresa y hacer después las evaluaciones digamos, de lo que son los informes, ¿sí? Con lo que nosotros después tomaríamos decisiones si actuamos o no actuamos. Son muy importantes. Yo después les voy a compartir un par de cosas que la verdad que están buenas para saberlo y nada más, no para entrar en tanto nivel de detalle. Permiso, voy a cortar el teléfono. Ahí está, perdón. Bueno, entonces la primera falla que se puede, digamos, captar con esta técnica es el desbalanceo, ¿no? El desbalanceo acá lo va a dividir en dos puntos, el desbalanceo estático, que tiene que ver con esta morfología de esta pieza verde, ¿sí? Que es una pieza que en la proporción, ¿sí? El diámetro es mucho mayor, ¿sí? Que su longitud, y la falla, Dios mío, por favor. Deben ser alguna de las empresas que venden seguros o cambian el plan de la telefonía celular, porque mi teléfono particular no lo conoce nadie. Bueno, entonces, ¿cómo se puede producir ese desbalanceo? Bueno, ahí dice por un desgaste en la superficie de esa pieza rodante. Bien podría ser un ejemplo práctico, no es el caso de esta pieza que tiene dos apoyos, pero bien podría ser, ¿sí? una rueda de amolado, por ejemplo. Esto es, o podría llegar a ser, una pieza de transferencia, podría ser una polea, podría ser un engranaje, ¿sí? Pero el desbalanceo, ¿cuándo se da? Cuando parte del material de la superficie se empieza a degradar y empieza a deformar la masa, ¿no? Esa, digamos, redondez que tiene que tener la masa para conservar radialmente toda su conformación. Cuando empieza a perder o empieza a deformarse, empieza a haber un desbalanceo que se llama estático, por esto que les decía, por lo que su largo es despreciable en comparación con su diámetro. Ahora vamos a ver que en el dinámico, ven, acá tenemos un eje, generalmente no es un eje, esto es un rodillo, ¿sí? Donde acá sí, la longitud es mayor al diámetro, ¿sí? Entonces los puntos de toma de vibración van a estar dirigidos seguramente, lo digo yo, esto es una foto, es un, digamos, es un diagramita, perdón, no es una foto, de cómo se toma o dónde se apoyan los sensores, estos acelerómetros o transductores, ¿sí? Que lo que hacen es tomar la vibración relativa del equipo, traducirla en un voltaje, y ese voltaje después entra al equipo de análisis de la vibración y grafica, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá como un pico, acá lo pone como un pico nada más que estaría mostrando, ¿sí? En el equivalente a la cantidad de revoluciones por segundo que tiene el equipo. Después, otro de los posibles o de las posibles fallas respecto del balanceo es donde el rotor, en vez de estar apoyado entre dos puntos, por más que sea, digamos, del tipo estático, o sea, donde su longitud es despreciable respecto al diámetro, o como lo vimos en el dinámico, donde la longitud es mucho mayor al diámetro, tenemos lo que se llama rotor o masa colgante, ¿sí? Que es esta rueda verde que van a ver acá, y que el patrón de vibración va a ser siempre en la frecuencia, ahí donde dice 1 por SRP del rotor, esas son las revoluciones por segundo a la que está girando el equipo. Entonces, acá digamos, la posición de los sensores, ven que ya no está, digamos, apoyada sobre,
lo que sería un cojinete, esto gris que está acá, podría ser una caja de rodamiento, podría ser un soporte con un buje. Lo que se hace es controlar axialmente, por eso las flechitas están direccionadas en este sentido, que es donde se coloca el sensor para verificar si el equipo tiene alguna falla. Si la tuviera y fuera un problema de desbalanceo, ¿sí?, se mostraría acá en un pico, ¿sí?, que estaría digamos, en consecuencia con la cantidad de revoluciones del motor en una sola vez, ¿sí?, a tantas vueltas. Después vamos a ver por qué es una sola vez y no más de una vez. Otro lo más importante es que verifiquemos esto, ¿no? ¿Qué tipo de fallas se pueden encontrar? Bueno, el desbalanceo, acá tenemos desalineación. Hay más de un tipo de desalineación. Esta es la desalineación angular, ¿no? O sea, tenemos un motor que está con un acople unido a un rodillo, a un eje, a una masa girante, puede ser una mezcladora o cualquier cosa, lo verde, pero resulta que si bien están en el mismo plano, están con una desalineación angular, ¿no? Uno está caído respecto del otro. Entonces, fíjense como acá el diagramita ese ya empieza a marcar no solo la frecuencia en la cantidad de revoluciones, sino que va multiplicando, ¿sí?, en 1, en 2 y en 3 veces, o sea, va dando picos, ¿sí?, en la frecuencia. Si el motor tiene 1000 vueltas, la dará en 1000, en 2000 y en 3000, ¿sí? Y esta es la posición donde se colocan los acelerómetros o los transductores, según el tipo de tecnología de sensor que use el analizador, para verificar el tipo de falla. Bueno, si estamos, a ver, esto es una cosa que está magnificada acá, ¿no? Como para hacerlo visible. Esto generalmente tiene desalineaciones que son muy pequeñas, pero esas pequeñas desalineaciones provocan vibraciones, a veces no son, digamos, muy intensas en los arranques, pero después con el paso del tiempo, ¿sí?, esa fuerza o esa flexión que está haciendo un equipo respecto del otro, ¿sí?, empieza a tener un comportamiento de desgaste importante en las zonas donde está apoyado, ¿sí?, el equipo rodante, conducido se llama, el verde, y ahí se empiezan a hacer cada vez más notorias. Entonces, como segundo patrón, la desalineación, que puede ser angular o paralela. Acá tenemos otra muestra. Acá están, digamos, no es angular, pero están paralelos, pero no son colineales, ¿no? Es como que están desfasados en el eje de aplicación, el motor respecto de su pieza conducida, que podría ser un rodillo, supongamos, y acá se ve cómo se apoyan los acelerómetros o los sensores, ¿sí?, los transductores, para verificar el tipo de desalineación. O sea, las verificaciones, ¿sí?, se hacen como en el caso anterior y como en este caso, o sea, la posición de los sensores se va cambiando, y de acuerdo a los diagramas que se obtengan en esas mediciones, es el tipo de fallo que puede estar ocasionándose, ¿no?, de acuerdo al diagrama, ¿no?, de acuerdo a lo que estamos viendo en esas curvas, ¿sí?, que vamos a ver en lo que es la pantalla del analizador. Néstor, una pregunta. Sí. Respecto a lo que grafica, digamos, ahí lo que sería la pantalla del instrumento, Sí. uno comprendería, imagino que sí, digamos, a qué responde cada uno de esos picos. Ahora, ¿cómo yo podría entender quizás ahora, sin ver o sin tener una práctica, digamos, esos picos a qué desalineación corresponden? No sé si me explico. Es como que no entiendo a qué se refieren esos 3 picos ahí, porque dice 1 por, 2 por y 3 por. Fíjate lo que dice acá, los por están dados en función de las revoluciones a la que está el equipo, ¿sí? Estos son revoluciones por segundo, ¿no? O sea, ¿qué pasa? La frecuencia
esos picos te van a aparecer en, supongamos que son 50 revoluciones por segundo, te van a aparecer en 50 revoluciones, te van a aparecer en 100 revoluciones y te van a aparecer en 150 revoluciones. Bien. Que es, digamos, es nuestro eje X, la frecuencia, ¿no? Ahí es donde, por eso les digo, después les voy a compartir algo que les va a ser un poquito más gráfico para entenderlo, pero ¿qué pasa? Yo no sé si la desalineación que quiero encontrar, si es que existe, porque cuando yo voy a verificar, no voy a buscar digamos, algo que sé que existe, estoy controlando, ¿sí? Yo estoy controlando. Fíjense que en la slide anterior, yo para tener una certeza de que hay una desalineación angular que no la veo físicamente, ¿sí? Acá este dibujo, digamos, está magnificado, ¿sí? Para que se vea cuál es el concepto de desalineación. Pero digo, cuando yo voy a hacer una verificación con el equipo a una planta, yo lo primero que hago es, me fijo, tengo que conocer a qué revoluciones está funcionando el motor ese, porque si no, no voy a poder entender el gráfico tampoco. ¿Está bien? Eso es un dato que tengo que tener. Si yo sé que el motor gira a 3.600 revoluciones por minuto, bueno, girará a 60 revoluciones por segundo. Ese es mi primer input, macanudo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es colocar los sensores en esta dirección. ¿Ven que la flechita está apuntando hacia la izquierda acá? Sí. Bueno. Cuando haga la medición, voy a ver en el analizador, en su pantalla, si tengo alguna réplica y puedo no tenerla. Puedo no tenerla y eso no es condición de que el equipo está desalineado. Yo voy a ir a verificar. Eso es como, voy a un tablero eléctrico con mi multímetro, ¿no? Entonces voy a verificar el voltaje, ¿sí? La tensión que ahora está, digamos, como en un momento crítico porque tenemos, no sé por qué, si es un problema político, de falta de mantenimiento, lo que es, pero las empresas de energía eléctrica están entregando, por lo menos acá en la zona de Quilmes, Bernal, ¿sí? Y en algunos momentos particulares del día, una baja tensión importante que hace que a veces, por ejemplo, los lavarropas que tienen ya un sistema electrónico de comando no arranquen, ¿sí? O que, por ejemplo, el microondas tarde muchísimo en calentar algo, ¿sí? Cuando uno tiene la expectativa de que cuando le pone 30 segundos para calentar una taza está bien, y eso no pasa, ¿sí? Eso es un problema de tensión. Entonces yo voy y mido tensión con mi multímetro. Y puedo no encontrar una falla. Yo voy a corroborar que lo que necesito saber o lo que necesito obtener son 220 más menos 5%. ¿Sí? Pongo el multímetro, chequeo, tengo 218, me quedo tranquilo que estoy dentro de los parámetros aceptables. Ahora bien, puedo encontrarme con una lectura de 210 volts. Y ahí tengo un problema. Bueno, ¿de qué puede venir el problema? Generalmente cuando hay un problema de voltaje, el problema es externo, ¿sí? Ahora, yo puedo ir a medir consumo, ¿sí? Entonces pongo mi pinza amperométrica, empiezo a medir la carga, suponiendo que en mi casa, como yo tenía, cuando tenía una casa, tenía trifásica, entonces empiezo a ver la carga y resulta que tengo variación en la carga. Una fase tiene tanto consumo, tantos amperes, la otra tiene tanto, bueno, tengo un desbalance de fases. Lo que voy a tener que hacer es después verificar por qué tengo fases desbalanceadas. Evidentemente una fase está tomando más carga porque puede haber un problema en alguna llave o porque puedo tener un problema de consumo, ¿sí? Donde tengo muy cargada una fase tal vez con toda la iluminación, ¿sí? Y yo resulta que la trifásica la tengo para el equipo de aire acondicionado que tiene un compresor trifásico. En este caso, lo que se va a hacer es ir a este tipo de equipos, se va a medir en la dirección axial y se va a medir en la dirección radial, que es el otro caso, ¿no? Acá estamos midiendo radial.
¿Qué quiere decir esto? Yo con la dirección radial puedo encontrar este tipo de falla, lo que no quiere decir que cuando vaya a medir lo encuentre, ¿sí? Yo voy a hacer varias mediciones, también voy a medir el motor, independientemente del conjunto. Yo voy a medir el motor se mide a 90 grados, adelante y atrás, ¿sí? Esto se los digo porque lo he visto y sé que es así. Después se mide en la dirección axial, después se mide en la dirección radial, después se mide en la dirección axial, y de acuerdo al tipo de gráfico que yo voy a recibir en mi analizador de lo que esté midiendo, es posible que aparezcan este tipo de fallas, ¿sí? El desplazamiento, digamos, digamos, donde no hay colinealidad, si bien los ejes están paralelos, pero no son colineales, o puedo tener un problema angular. Ese tipo de falla va a aparecer en las varias mediciones que yo voy a hacer. Si es que existe, puede que no exista. No es que yo voy a un equipo y mido de una sola manera. Voy a medir de varias maneras, ¿sí? En un caso voy a encontrar, si es que existe, cuando mida de manera axial, el tema de la desalineación angular. En este caso, cuando estoy midiendo de manera radial, puedo encontrar este tipo de falla, ¿sí? Que es de falta de, digamos, de falta de colinealidad. Y el patrón, como se representa en el analizador de vibraciones, son picos que están en frecuencias. En este caso hay otros que están en subfrecuencias, pero en estos casos son, así como el desbalanceo está en la primer frecuencia, o sea, es, digamos, está emparentado con la cantidad de revoluciones por segundo del equipo, del dispositivo. En este caso de la desalineación, el patrón de referencia está dado por este tipo de gráfica, ¿no? Está, digamos, coincidente en la revolución por segundo, coincidente en 2 revoluciones por segundo, o sea, en 2 por las revoluciones por segundo, y coincidente en 3 veces las revoluciones por segundo. Esto, digamos, hay que tener la capacidad y el conocimiento para poder interpretarlo. Esto es como decir, es un patrón básico. Resulta que si yo mido de una manera un equipo de estas características y me aparece un patrón de estas características, que es una, digamos, es lo que se aproximaría a una gráfica. La gráfica tiene otro comportamiento, ¿sí? Porque en realidad lo que vamos a encontrar es que el analizador va a encontrar otro tipo digamos, va a detectar otro tipo de frecuencias, pero las predominantes, esas son predominantes. No quiere decir que en el medio no haya nada. Eso va a estar todo como un serruchito, ¿sí? Pero las que van a aparecer, digamos, como predominantes, como más importantes, son las 1 por, las 2 por y las 3 por para este tipo de falla en particular, ¿sí? Para la desalineación. Para otras puede ser, hay que ver cómo es la amplitud de ese pico, ¿sí? A medida que la amplitud es cada vez más grande, obviamente la falla es cada vez más importante. No sé si, Lucas, fui claro con esto o querés que volvamos a reverlo un poco. No, le había preguntado yo, me parece, profe. Perdón. No, pero igual sí, quedó claro. O sea, básicamente se basa en la experiencia del que está haciendo el testeo para comprender lo que le está informando el equipo, ¿no? Para entender qué tipo de desalineación y también a partir de cómo ubicó los sensores en el Por equipo. supuesto. De acuerdo a cómo ubiques los sensores, digamos, lo que los acelerómetros o los sensores van a encontrar son diferentes perturbaciones. Entonces, se va a chequear cómo se hace esta rutina, por ejemplo. Lo primero que se chequea es el motor.
Se chequea el motor, se chequea en la parte de adelante y se chequea en la parte de atrás. Obviamente que si digamos, el nivel de desalineación que tiene el conjunto es muy grande, cuando yo chequee acá, tal vez no lo voy a... ¿Ven el cursor del mouse? Cuando Sí, yo sí. chequee en la cola del motor, ¿sí? Tal vez no pueda percibir tanto de lo que pasa acá en el medio. Pero cuando yo chequee en la parte de adelante, que voy a chequear a 90 grados siempre, una vertical y una horizontal, ¿sí? O sea, con 2 acelerómetros lo voy a hacer, o a veces se hace con un acelerómetro, una toma, otra toma, eso es de acuerdo al equipo. Es probable que ya el motor me empiece a dar, ¿sí? Algo de registro de lo que yo no sé todavía si pasa dentro del motor o está pasando en el conjunto. Pero cuando yo empiece a hacer las tomas de esta manera, ¿sí? De manera radial y de manera axial, entonces el equipo me va a empezar a entregar otro tipo de gráficos. Esto es como que en este momento quisiésemos entender cómo vieron los electrocardiogramas. No hay un solo gráfico, porque lo que se miran son varios tipos de válvulas, ¿sí? No se controla una sola válvula, se miran 6 válvulas, entonces, o 4 u 8 en términos de sensores. Entonces, yo les puedo decir, cuando la línea está así, estamos en problemas. Ahora, para determinado movimiento de pico, si estamos mirando el ventrículo y qué sé yo, el patrón característico es este. Bueno, el patrón característico de esta falla, que es la desalineación paralela, se llama, la otra es angular, esta es paralela, donde hay paralelismo entre los ejes, pero no hay colinealidad. El patrón característico de lo que vemos en el analizador de vibraciones es un comportamiento de los picos concentrados, ¿sí? Los predominantes en digamos, la misma cantidad de revoluciones por segundo, el doble y el triple, en un gráfico similar a lo que estamos viendo en pantalla. Obviamente que depende de qué. Depende mucho de una cosa que yo creo que se los dije, por ejemplo, de las revoluciones a la que está girando ese motor. Eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta, porque hay que hacer hay que hacerle un input al equipo para decirle, los equipos tienen mucha capacidad, salvo que sean muy básicos, que parecen un teléfono que yo lo apoyo, ¿sí? Y me da una idea pero los equipos complejos, los equipos industriales importantes, tienen varias funciones. O sea, yo puedo decirle qué equipo es, son computadoras en realidad, tengo la posibilidad de armar un árbol de una planta o de varias plantas, volver a un equipo, ¿sí? Ponerle un nombre, ponerle una ubicación, sacarle una foto, guardar los historiales. ¿Y qué pasa? Si yo guardo el historial, cuando voy a medir de nuevo, tengo la posibilidad de compararlo con la lectura anterior, que la pude haber hecho hace un mes o 2 meses o 3 meses, ¿sí? Y me va a dar también la posibilidad de poner un gráfico contra otro, compararlo los gráficos, ¿sí? Y ver si hay una evolución en ese comportamiento. Lo que sí es real es que cuando aparecen este tipo de gráficas, donde marcadamente el 1 por, el 2 por y el 2 por están por sobre el resto, ¿sí? De esos piquitos de frecuencia que van a aparecer con muy baja amplitud, bueno, estoy en presencia de una desalineación. Después, la capacidad de los datos que tengo antes, la capacidad de la persona que está haciendo el relevamiento en términos de conocer también qué tipo de equipo es, va a poder hacer, digamos, y a veces los estudios que se entregan, ¿no? Es como el análisis, ustedes van al médico, se hacen el electrocardiograma y le dan la gráfica del electrocardiograma y un informe, que después se lo van a llevar al médico, ¿no? A su clínico, a su médico de cabecera. Bueno, esto es lo mismo. La empresa hace un informe,
¿sí? Hace un compendio con todas las lecturas y todos los gráficos y todos, digamos, los detalles que pudo haber visto, porque además en estas recorridas no solo se encuentran cuestiones que tienen que ver con lo que uno va a medir, sino cuestiones de coyuntura, cuestiones de entorno. Se empiezan a ver otras cosas, se empiezan a ver, por ejemplo, pérdidas de lubricante, se empiezan a ver complicaciones para el acceso, ¿sí? No todos los equipos están en un lugar fácilmente accesible. Estoy haciendo la práctica supervisada con otro alumno de años anteriores que trabaja en una planta de Coca-Cola, en una embotelladora, y resulta que su tema para la PPS es la unificación de las cajas de engranaje de las líneas, ¿no?, de embotellado y de paletizado. Bueno, acordamos hacer el trabajo de una manera y cuando nos encontramos para ver el primer informe, resulta que me dice, mirá, Néstor, hay 130 cajas reductoras en toda la planta, de las cuales 25 no tuve acceso, no se puede acceder. Bueno, evidentemente ahí se acuerdan que en algún momento cuando hablábamos de TPM, con esto digamos que lo primero y lo más importante es limpiar y también encontrar por el tema de las fallas ocultas, cómo acceder a los equipos, que tenemos conciencia de que algunos equipos tienen digamos, una configuración muy particular. No sé si alguno... no sé si Meli o alguna de las chicas que trabajan en planta tiene algún ejemplo para compartir, pero hay, digamos, una cosa es un equipo y otra cosa es el equipo montado en una línea, y tal vez cuando se montó el equipo después hubo que montar, como hablábamos el martes pasado o el anterior, un sistema de extracción, y resulta que ahora pasa un conducto por delante del equipo porque no había forma de pasarlo por otro lugar y el equipo quedó detrás del conducto y es muy poco accesible. Entonces se complica mucho ir a hacer un mantenimiento de rutina a esos puntos, ¿sí? No solo de control, sino, digamos, en el supuesto caso que haya que ir, y me ha tocado, de tener que hacer una infraestructura particular porque había quedado un motorreductor en un lugar, en una torre como de 40 metros, en un lugar poco accesible, y tuvimos que hacer una infraestructura para poder, digamos, montar un perfil, poder montar digamos, un perfil que no era un perfil recto, sino que era un perfil curvo, porque había que sacar el equipo de ahí y poder trasladarlo. Son equipos muy pesados, algunos, no todos, pero digo, esto, digamos, en las recorridas no solo, y es un concepto que es importantísimo, cuando uno habla del plan de mantenimiento y que tenemos que hacer controles, ¿no? Y el control como tal, si yo digo, me planifico y en mi cronograma de mantenimiento pongo que cada 90 días tengo que ir a mirar este conjunto y hacerle vibraciones a este conjunto, no tiene que ver con que yo no haga inspecciones periódicas independientemente de los controles, ¿sí? O sea, las inspecciones periódicas también, en algún momento creo que lo hablamos, esto de que nosotros tenemos incorporado una batería de sensores en nuestro cuerpo, que son el tacto, el olfato, el oído, la visión, que nos permiten en un intervalo X muy corto, muy cualitativo, ¿sí?, y que tiene que ver también mucho con la experiencia de cada uno, reconocer algunas situaciones que pueden estar, digamos, engendrando alguna falla, ¿no? Algún olor particular que vieron que cuando uno dice, hay algo que, estoy escuchando algo que no es común, ¿sí? Esa falta de habitualidad, eso no común, me tiene que llamar, ¿sí?, a entre comillas, tratar de profundizar o por lo menos dar una alerta, ¿sí?, para decir, mira, pasé por tal lugar, atrás del tanque aquel que está en tal lado y que maneja tal producto, hay un zumbido, yo no sé qué es, no tengo idea.
en el TPM hablamos que en el mantenimiento conducido o en el mantenimiento autónomo, la principal ventaja es que la persona que está en la operación del equipo, nosotros decimos que es quien más conoce el equipo, aunque más no sea de manera cotidiana por su funcionamiento. Sabe cuando el equipo hace algo que no es algo habitual, ¿sí? Entonces es la primera alerta para mantenimiento, para poder agudizar e ir a ver en una inspección algo, intentar buscar algo que no sea tan visible. Hay cosas que son bien visibles y hay cosas que no lo son. Con esto del oído que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, nosotros registramos hasta una frecuencia, ¿no? Por encima de los 20 kilohertz no escuchamos, y resulta que entonces, ¿qué hizo la técnica? Desarrolló sistemas de ultrasonido con los cuales yo puedo verificar algunas pérdidas de, digamos, de algún fluido a alta presión que con mi oído naturalmente no lo puedo detectar. Sirve el ultrasonido, sirve para un montón de cosas, sirve para medir espesores, pero básicamente, ¿qué quiero decir? Esto del análisis de vibraciones, si tienen a través de su papá, de su tío, tienen la suerte y la posibilidad de tener un abuelo, pregúntenle cómo los mecánicos de autos antes, los mecánicos de planta también, me lo han enseñado a mí, antes controlaban si un equipo desde el aspecto del ruido era normal. ¿Saben lo que hacían? Agarraban un destornillador, lo apoyaban, la parte metálica, la punta del destornillador, lo apoyaban en la parte metálica que querían verificar y acercaban el oído al mango del destornillador. Ustedes me van a decir, Néstor, pero a esta altura de los acontecimientos no podemos hacer eso. Claramente. Yo lo he visto, Néstor, ¿Cómo? Yo lo he visto. ¿Vos lo viste, Facundo? A la vuelta de mi casa hay un mecánico muy tradicional, digamos, y lo he visto hacer. O sea, no es, no es algo raro. Bueno, ¿qué quiero decir? Para una industria hoy tal vez no sería un método aceptable que vayan los mecánicos con el destornillador en el oído apoyándose. Pero digo, ¿cómo evolucionaron los sistemas de control en términos de que todos evolucionaron de algún sistema que teníamos nosotros cuando el mantenimiento era lo que era hace 100 o 120 o 200 años atrás, ¿no? Nosotros teníamos los sentidos únicamente para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Tocar a ver si estaba muy caliente. A mí me enseñaron cuando yo empecé a trabajar como mecánico, que si uno puede sostener, obviamente no es el motor de un auto, estamos hablando del motor de una planta, un motor que no esté cerca de un horno, ¿sí? ¿Cómo puede darse cuenta si ese motor está más o menos en un estado, digamos, de salud térmica? Si ustedes apoyan la mano, por eso le digo no lo hagan en el motor del auto porque se van a quedar sin mano, pero digo, si ustedes apoyan la mano sobre la carcasa del motor y eso les permite sostenerlo 20 segundos, quiere decir que el motor está en un régimen aceptable. Es lo único que puedo decir. No puedo decir otra cosa. Eso desde el punto de vista térmico. Desde el punto de vista de las vibraciones, los mecánicos hacen y hacían muchísimo lo que dice Facu. Menos mal que alguien sale a bancarme, porque si no, iban a pensar más de uno que yo estaba totalmente delirante, que era esto de escuchar o de utilizar un estetoscopio, apoyar un estetoscopio en los diferentes cilindros del motor de un auto. Generalmente lo vi mucho en los mecánicos automotrices eso. Eso es una cuestión, digamos, subjetiva, pero la persona sabía en esa subjetividad que el movimiento de una cantidad de ruido que escuchaba y a una determinada frecuencia, recuerden que el ruido es un paquete de frecuencias, ¿no? A una determinada frecuencia, y cuando cambiaba esa frecuencia o cambiaba la intensidad de lo que estaba escuchando, algo raro había, ¿sí? Había que abrir. A veces decía, no, son los botadores que tal cosa. Andalo tranquilo, es un poquito de desgaste en la válvula tal, qué sé yo.
todas estas técnicas desarrollaron una especie de sentidos macro, ¿no? Para poder verificar cosas que no están a nuestro alcance de ninguna manera, ¿no? Esto de los ultrasonidos, esto de las imágenes infrarrojas, o sea, una emisión de energía que nosotros no podemos ver con nuestro ojo o con nuestro sistema, digamos, de visión, ¿eh? Está muchísimo más allá de nuestro espectro visual. Entonces no tenemos la capacidad de reconocerlo. Ahora, si la tuviésemos, seguramente, como la tenemos para otras cosas, podríamos alertar de determinadas cuestiones. Por ejemplo, sí podemos ver si hay una pérdida de aceite. Y si yo enfoco con la cámara infrarroja un lugar donde cae aceite, salvo que el aceite esté muy caliente, seguramente la termografía no me va a decir mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer la termografía? Va a trabajar en esas ondas electromagnéticas, ¿sí? Que están muy tiradas al infrarrojo y que nosotros no vemos. Obviamente con una capacidad de verificación, digamos, y un input de tecnología que nosotros no tenemos ni tendríamos jamás por nuestras limitaciones. Acá lo básico, y digamos, como para redondear el concepto, acá lo básico es, nosotros en función de qué tipo de procesos tenemos, qué tipo de expertise tenemos y cuál es la meta digamos, de nuestro proyecto. Cuando digo nuestro proyecto es el nuestro bancado por alguien, ¿no? De mantenimiento, vamos a tener que tomar medidas de cómo lo llevamos adelante, ¿no? Nosotros vamos a planificar algo, lo bajaremos a un cronograma y diremos nuestro mix. Esto también tiene que ver con el trabajo que ustedes van a hacer ustedes en la planificación. Nuestro mix de mantenimiento va a estar dado por tanto del mantenimiento que vamos a hacer en esta parte de la planta o en este equipo, o lo que ustedes hayan elegido, va a ser preventivo, ¿sí? Cuando digo preventivo es el concepto de vamos a intervenir en el equipo en un periodo de tiempo o en una cantidad de horas de funcionamiento o en una cantidad de kilómetros recorridos o la variable de consumo que tenga el equipo. Y parte la vamos a hacer, obviamente, este rezago, 10%, 15%, esta parte del equipo, haremos mantenimiento correctivo, lo dejaremos, ¿sí? Porque tengo stand-by, entonces no me importa. Si se rompe esa bombita, cuando se rompe hago un bypass y entro con la otra y no la controlo. Y la otra parte la someteré a predictivo. Ok, ¿qué técnicas vamos a utilizar? Vuelvo, nosotros no pretendemos, ¿sí?, que el nivel de conocimiento de las técnicas sea exhaustivo. Simplemente que si en algún momento, aparte porque les va a servir en el supuesto caso que parte de su planificación en el trabajo, ¿sí?, la enfoquen desde el punto de vista predictivo, digan, esto lo vamos a monitorear o lo vamos a tener o lo vamos a intentar tener bajo control a través de análisis termográficos. Buenísimo. Nosotros no les vamos a preguntar sobre la tecnología, ¿sí?, de una cámara infrarroja o que puedan ustedes explicar un termograma de manera como si fueran un ingeniero mecánico. No es el objetivo de ninguna manera. Sí que conozcan que hay una técnica que sirve para, y eventualmente también lo podríamos preguntar, o sea, qué sé yo, en una pregunta de examen podría ir, ¿con qué técnicas te parece que podrías encontrar una falla de estas características? ¿No? Un desbalanceo. Ahora, si me dicen, qué sé yo, con tintas penetrantes, seguramente no, porque aparte es otro concepto, ¿sí? No es un concepto, tintas penetrantes no se usa se usa desde el punto de vista predictivo, pero no con el concepto que nosotros tenemos de predictivo con el equipo en funcionamiento. A nadie se le ocurriría ir a hacer
digamos, partículas magnéticas o tintas penetrantes en un eje que está girando a 1500 vueltas por minuto. O sea, cuando ese eje se vaya a cambiar, lo que se puede hacer es un ensayo no destructivo sobre el eje nuevo para que demos cuenta o verifiquemos que no tiene alteraciones estructurales. ¿Sí? Es concepto. Ahora, si yo les pregunto, como surgió el caso de Naimé el otro día que decía, yo no sabía que con la termografía se podía detectar un problema mecánico en un acople, o algo así creo que era el planteo. Bueno, evidentemente, si en ese acople hay un punto de fricción importante, ese punto de fricción va a generar mayor temperatura que en el conjunto y el termograma lo va a poder percibir. El termograma va a percibir una alteración de una condición. No va a saber por qué. Si yo fotografío un tablero eléctrico en una caja donde hay fusibles y un fusible está más cargado que los otros, bueno, el termograma me va a decir, mirá que tenés un fusible que está a 63 grados y el de al lado está a 42 y el de al lado está a 38. Algo pasa. Bueno, habrá que verificar qué es lo que pase, ¿no? En esto es lo mismo. Alguien va a ir a hacer una medición, varias mediciones, de acuerdo al tipo, de acuerdo a las características de la planta y demás, de acuerdo a los equipos que yo decida. No solamente porque tenga motores y ejes y demás voy a monitorear toda la planta. Algunos dirán, mirá, esto es importante, esto no. Esa es una condición que la va a tomar el jefe de mantenimiento o el gerente de mantenimiento o el gerente de planta o el dueño de la fábrica por su conocimiento y decir, mirá, vamos, a esto sí, a lo otro no. Lo otro mantengámoslo bajo control, bien lubricado. Cada tanto vamos, tocamos, nos fijamos, pero ese es un sistema confiable que nunca tiene problema. Hay otros sistemas que son más críticos. Bueno, de acuerdo a la criticidad que ustedes establezcan, es a donde van a ir a hacer el foco de hacer este tipo de rutinas. Algunas la harán generalmente. La termografía se hace sobre los tableros eléctricos, sobre los transformadores. Hablemos de una planta, digamos, relativamente normal. Nosotros no vamos a ir a verificar torres de alta tensión, pero se hace. También o sea, para componentes electrónicos, profe, se usa. Por supuesto, tal cual. Entonces, definamos qué tipo de estrategia vamos a tener de control y para ese tipo de estrategia definamos con qué tecnología vamos a tratar de mantener la inspección de los equipos. Obviamente, hay empresas que tienen personal calificado, que lo han adiestrado, que lo han contratado de otro lugar porque digamos, la magnitud de la planta lo requiere y tienen sus equipos de control y tienen su departamento de ingeniería de la confiabilidad. Cuando yo trabajaba en DuPont existía, no era el departamento de mantenimiento y el departamento de ingeniería. Ingeniería hacía cuestiones de infraestructura y había un departamento de ingeniería de la confiabilidad que trabajaba directamente con mantenimiento. Y mantenimiento ejecutado y mantenimiento controlado, ingeniería de la confiabilidad lo que hacía era, digamos, el armado de los planes, los análisis de criticidad, la preparación de algunos servicios los contrataba, algunos servicios los tenía incorporados en la empresa. Esto es lo que yo les cuento de cómo si en algún momento les toca trabajar, o sea, si les toca trabajar, es muy difícil que mañana vayan a hacer de la nada los jefes de mantenimiento lo vayan a poner ahí porque sí, es muy difícil. Pero bueno, si lo ponen ahí se van a tener que arremangar en términos de decir, lo primero que tienen que hacer es conocer el paño y conocer a la gente con la que va a trabajar con ustedes. La gente es la que tiene el poder porque la gente es la que tiene el conocimiento. No vayan contra eso porque tienen el partido perdido antes de empezar.
claramente se lo digo. Si ustedes se forman de abajo y llegan arriba con un estado de conocimiento y de capacidad tal que puedan realmente manejar sin necesidad de las variables de las segundas y terceras líneas, es una cosa. Eso no es muy habitual, ¿sí? Generalmente cuando uno va a algún lugar a gestionar, el departamento de producción, planificación, a ver, siempre hay gente que conoce. Siempre hay un operario que tiene un montón de años. Ese conoce y ese sigue estando porque conoce. O sea, la gente, por más que no haya estudiado ingeniería, sabe lo que conoce. Y eso es la primer herramienta de negociación que tiene. Conoce más que el resto, inclusive más que los jefes. Bien. ¿Puedo seguir con esto del Marina? Que, iba a hablar, quería dar un ejemplo. Sí, por favor. Yo trabajo en una papelera y todo lo que está explicando lo aplicamos, así que es genial. Ahora recién entiendo por qué es tan importante estas cosas. Porque yo mucho no voy a planta y no conozco la metodología. Y con esta explicación lo pude conocer, o sea, entenderlo. El análisis de vibraciones, por ejemplo, se le aplica a los secadores que nosotros tenemos y son muy importantes. Normalmente se encuentran fallas y nada, eso después se planifica para cambiarle los rodamientos o lo que haga falta. Y no, eso lo quería comentar. Gracias, Mari. De nada, profe. Es muy importante lo que vos decís y si alguno tiene otra cosa para comunicar también es importante. Esto pasa en la habitualidad de muchas plantas, en otras no. A ver, no sé, Naimé, en tu caso, por ejemplo, no creo que haya este tipo de controles o de inspecciones o de verificaciones. No, las verificaciones se hacen a las unidades de colectivos, pero una parte muy importante se terciariza y lo que se hace es lo más grande de rectificación de motores, eso sí se hace en el propio predio, pero el resto de estos análisis no los hacemos acá. Porque depende de qué, del tipo de proceso. Exacto, yo iba a agregar eso, ¿no? Por ejemplo, en nuestras líneas de producción, que son un poco, fueron armadas por los diferentes supervisores que hemos tenido y demás, no son equipos estándares, no podemos hacer este tipo de análisis, ¿sí? En cambio, en lo que es en los secadores que tenemos, los compresores, los generadores, todo ese tipo de cosas que el mantenimiento es tercerizado, cuando vienen a realizar, porque es casi como un alquiler que se paga por esos equipos, ¿sí? Viene su propia empresa de mantenimiento y ahí sí se hacen ese tipo de análisis. Por ejemplo, también en los autoelevadores, ¿sí? Pero cumplen ciertos requisitos y están en ciertas condiciones. En el estado de nuestras líneas de producción, por ejemplo, no lo podemos hacer. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo más para agregar. Mari. No, que iba a comentar que nosotros no lo hacemos, sino lo terciarizan, lo hace KF. Claro. Todos los meses, no todos los meses, todas las semanas vienen a hacer un análisis, o sea, y después mandan el informe, y según ese informe se mira qué secador se va a arreglar para la próxima parada. Claro. Sí, acá es más o menos similar, sí. No, yo estoy en trenes argentinos y también se usa esto para los defectos de vía y la zona de confort de pasajeros, digamos. Usa el análisis con todos estos sensores y, como dijo usted, hay umbrales superiores e inferiores que cuando hay un golpe de defecto de vía va a registrar que está pasando ese umbral. Entonces, después, bueno, con el software, el programa, se analiza con el Google Earth y
Se y después se geolocaliza. va a llegar ahí. Exactamente, te muestra justo dónde está el golpe. Entonces, o sea, también se aplican también sé que se aplican también en, ¿cómo se llaman? Equipos de auto de competición, porque sé que es el... Sí. Bueno, la verdad está buenísimo. Gracias. Me interesó, Guido. ¿Vos podrías, digamos, como meterte un cachito más en el tema e ilustrarnos a todos? Porque yo el tema de los trenes ya hace un par de años que venimos teniendo alumnos que trabajan en Trenes Argentinos y la verdad que me interesa muchísimo. Ojalá que la pandemia me deje visitar algún taller alguna vez. O nos deje, obviamente. No, básicamente lo que se hace, o sea, usamos un sistema, un software, se llama DEWE, y lo que conectamos son, creo que alrededor de 6 sensores triaxiales, y van en distintas posiciones. Usamos 3 en lo que es la parte del bogie, que sería como la carrocería, el chasis del tren, y otros que van adentro del coche, que van uno en el asiento, en un asiento determinado, otro en el piso, y otro en uno de los parantes. Y después lo que se hace es, vos recorres la vía que se va a ensayar, y en base a eso el adquisidor de datos va registrando, o sea, la velocidad y los puntos donde hay un defecto de vía, puede ser, que puede ser, como usted dijo, axial o tanto en la línea Z. Y después de eso nosotros procesamos esos datos y los llevamos al Google Maps y marca en qué punto, digamos, hay un golpe que hay que ir sí o sí urgente porque está pasando el umbral o el superior o el inferior. Entonces, o sea, con este proceso acelerás el trámite de la gente que tiene que estar en vías y obras tipo, caminando la obra, por lo que caminando la vía. Sin duda. Sí, Pero sí, se geolocalizar usan lo la mismo. posición del defecto, ¿no? Sí. Sí, esto lo que hace es te localiza en el punto exacto las coordenadas, las tomas del Google Maps. Y nada, es fantástico, la verdad, porque te muestra justo en el lugar exacto donde está y ahorra mucho tiempo. Pero sí, está lo que Te usted hago dijo. una pregunta, Guido. Generalmente Sí. estos saltos, ¿no? Que uno, digamos, lo que en alguna vez viajamos en los trenes, lo vamos a sentir como el tatán, tatán, ¿no? Tatán, tatán, Exactamente, es eso. recontra característico. Sí. Eso está dado por la unión digamos, la unión de los dos rieles, ¿no? Eso puede ser, sí, cuando se unen los dos rieles puede pasar o que el extremo izquierdo o el derecho se eleve un poco más o disminuya, digamos, la altura y hay una diferencia de alturas entre la unión de los rieles y es lo que genera el ruido ese que usted dice, el tatán, tatán. Pero, digamos, hay algunos golpes que son para el confort del pasajero, pasan desapercibidos, pero, digamos, por ejemplo, los que son en coches de larga distancia, es muy importante porque no es lo mismo. Entonces, se tiene que hacer un estudio más, digamos, especificado. Depende digamos, pues si se usa, no sé, trenes para cargas, no pasa nada que haya un defecto de esa magnitud, pero sí, bueno, si es, como ya le dije, de pasajeros, se tiene que hacer más ímpetu en estos defectos de vía que llamamos. Te hago una pregunta, Guido. Yo, por ejemplo, ahora que cambió la tecnología y los trenes, yo vivo a 100 metros de una estación de tren, acá en Bernal, y obviamente antes sabía cuando venía el tren o cuando el tren arrancaba porque la locomotora, al ser diésel, rosqueaba, ¿sí? Para la rampa de arranque, mandaba una cantidad de energía infernal, ¿no? Que después se traducía en ruido. Ahora no. Pero sí tengo, digamos, me entero del tren porque justamente uno de estos golpes que vos decís, el tatán, tatán, lo tengo a 120, 130 metros de donde yo vivo. Y yo me entero del tren ahora no por el ruido, porque evidentemente los trenes tienen una tecnología ahora que no hacen ruido. Es fantástico, pero, y digamos, ha habido toda una mejora en términos digamos, de las bases, se han cambiado los durmientes en varios casos. Exactamente. No, lo que pasa mucho es eso, que los durmientes antes eran de madera, ahora se están cambiando.
Y los de madera, digamos, como que ya vibraban demasiado. Entonces la tecnología hoy, por eso los están cambiando de hormigón, son todos. O sea, es la idea. Por supuesto, no todas las líneas Sí, por supuesto. están con hormigón, porque es un laburazo, pero sí, la idea es que lo están cambiando a los durmientes a hormigón. Pero sí, igual el defecto puede ser por muchas cosas que la verdad tampoco sé. O sea, eso no es mi rubro. Digamos, pero los que están en vías y obras te pueden decir un montón de defectos que tienen. Pero sí, básicamente son esos. Bueno, me alegro que haya habido también digamos, otro rubro. Yo no lo conocía esto. Pero bueno, desde el punto de vista de confort, no nos olvidemos que también la ley la ley de seguridad e higiene y su decreto reglamentario tienen un capítulo, ¿sí? Que no es solo ruido, sino es que es ruido y vibraciones, ¿sino? Y el tema este del confort depende mucho. Yo me imagino que si yo me tomo el tren de Bernal a Quilmes, que tarda 3 minutos, no lo voy a sentir, pero si tengo que ir punta a punta de cabecera todos los días, debe haber un límite que yo desconozco cuál es, ¿sí? Esto de las vibraciones que decís vos, y lo voy a investigar porque me parece que está buenísimo, para ver cómo. Yo desconocía esto, la verdad. O sea, no sabía que se estaba utilizando la tecnología del análisis para este tema. Sí, en realidad es algo nuevo. Nosotros en el área que estoy como que está en proceso de largarse a funcionar. Hicimos una prueba en febrero recién, que fue bastante buena y resultó, no tuvimos ningún problema, pero como todavía nos faltan un par de equipos y procesamientos para los datos, porque lleva un análisis enorme después de obtener esos datos, no es que registramos los datos y listo. Pero sí, la verdad que cuando se quede todo armado va a ser bastante útil, porque ya te digo, la vía hoy en día está, lo que se hace es que la caminan, digamos, así Claro. a grosso modo, la gente de vías y obras la camina, literalmente. Entonces, lo sumo pueden hacer 1 kilómetro por día, y el defecto que encuentran no saben si está dentro del umbral o de los parámetros estos que están bajo norma. La verdad que no sé qué límite, pero bueno, se lo puedo averiguar. Estaría buenísimo Pero para que lo, digamos, para que lo tengamos como información, que lo compartamos, porque me parece que está bárbaro eso. Yo lo sí, desconozco. además sí que se usan también los autos de competición, lo usan muchísimo eso, porque ya, viste, juegan con el límite de los puntos de centro de gravedad y todas esas cosas. Esos sí van más al límite, pero bueno, acá también sí se incorpora y está bueno. Sí, si quiere puedo armar algo. Totalmente a tu disposición. O sea, eso es lo que eso es lo que debería pasar, ¿no? Salga de ustedes el tema de decir, che, mirá, yo puedo aportar con esto, y quiero compartirlo con el resto. Recuerden que esto es una gran caja de herramientas que tenemos. Después tenemos que saber cómo utilizarlas y en qué momento, pero todos estos aportes me parece son riquísimos para, digamos, para ir. Yo digo esto, cuando los invitamos a charlar, cuando los invitamos digamos, a que cada uno comente su experiencia, y nadie sabe de todo. O sea, yo conozco bastante de planta porque muchísimos años trabajé en planta. Eso no me hace un experto, ¿sí? En algunas cuestiones como esta. Yo nunca trabajé en ferrocarril. Hay un montón de cosas que desconozco y que me encantaría conocer. No trabajé en una refinería, que era el sueño de mi vida cuando tenía 18 años y quería estudiar ingeniería química. No trabajé en la aviación, que me parece el top de lo que es el RCM. Y bueno, trabajé en algunas y en un montón no. Y en ese montón que trabajan ustedes, lo buenísimo es que vuelquen esas experiencias, vuelquen esos datos, vuelquen esos conocimientos, porque nos vienen bárbaro a todos.
por eso también nuestra idea de que hagan ese trabajo, que lo lleven adelante todo el año, que lo puedan presentar, que lo puedan compartir con el resto, entendemos que es multiplicador en relación a lo que puede decir una persona o 2 personas o 3 personas, ¿no? Acá somos 57, creo. 20 no trabajarán, 30 no trabajarán, pero las otras trabajan. Algunas trabajarán en un banco y no tendrán algo directo como para ofrecer a decir en estos términos, pero con que 2 o 3 que tienen, experiencia industrial o que la están llevando a cabo en este momento, que 2 o 3 lo comenten, para mí es fantástico. Y les pido, como que tomen esa proactividad, ¿no? Abran el micrófono, charlen más, compartan más, hagamos que sea una cosa, más interactiva. Un poco más humana, Interactiva, porque, creo que es lo más importante. Sobre todo falta poco para ustedes, falta poco ya. Aprovechenlo de otra manera y compartan de otra manera también. Bueno, estuvieron buenísimos los aportes. Gracias, Guido, gracias, Marina, y gracias, Facu. Ustedes tienen logística ahora, ¿no? Sí, en un rato, Néstor. Bueno, la verdad que si quieren lo que puedo hacer, o seguimos el martes que viene, o grabo un pedacito de lo que queda, o lo miran directamente ustedes, yo ahora lo subo. Tiene el concepto de qué tipo de falla podemos encontrar y qué patrón se puede visibilizar de esos picos en ese analizador de vibraciones. En el archivo anterior yo les había compartido un link de algo como muy puntual del análisis. Tengo algo que es un poco más interesante, que se los podría compartir, con eso redondeamos. El tema es que tengan el concepto ¿sí? Hay una técnica que sirve para esto. Buenísimo. Si queda alguna duda o quieren hacer alguna consulta ya en términos específicos sobre algo, no hay ningún problema, sino tal vez estaría bueno como que el martes que viene podamos avanzar en lo que nos queda. Hagamos así, el martes que viene avancemos en lo que nos queda de lo que nos habíamos propuesto en esta unidad 4, ¿no? En estas técnicas. Tal vez yo salí de ese archivo que les había subido y me paré en una presentación que usábamos mucho con Pablo antes, que también la hice intermedia para no hacerla tan profunda. Y bueno, el martes que viene garantizo, igual tal vez los chicos tengan algo que hablar si es que tienen que hablar de la parte práctica, pero garantizo que cerramos esto, cerramos esta unidad 4 y ya hoy es 15, 22, 29, arrancamos con lubricación. Yo el 29 tengo que tomar examen, no lo voy a tomar a la hora de la clase, si lo pasé para antes, pero en el último de los casos, si veo que estoy medio ahí, lo que podemos hacer, igual después se los comento, en vez de arrancar con lubricación el 29, tengo que verificar que Hernán Burger, que me dijo que me va a confirmar la fecha, tal vez él puede el 29 dar la clase esta de compresores, de la unidad 6, que estaría bárbaro. Así que bueno, no voy a dejar de compartir esto, no de compartir, voy a detener la grabación.